Y no, yo sabe que estaba pensando Señor, en empezar desde cero con usted. ¿del inglés? ¿De inglés? Sí, sí. Dios mío. De pronto también, bueno, ya miramos porque sí, claro, de hecho, Porque la verdad ando muy perdido y la verdad, y voy a ser sincero, le he cogido un poco de pereza entrar porque ya ando perdido. O sea, no, y es que eso pasa, no se están entendiendo los temas, cuando se entran como en algo de que, uy, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Pero bueno, ya hablaremos de eso, ¿qué dice yo? ¿Listo? listo, listo, brother. Entonces, thank you very much for to be here. We're going to see four, three topics for today. Vamos a ver tres temas importantísimos dentro de lo que nosotros estamos viendo. Primero, la continuación ahora del second conditional, ya estuvimos en el zero conditional, pasamos al first conditional y ahora vamos con el second conditional, para que lo tengamos en cuenta, para que aprendamos a usar la estructura, porque básicamente la estructura de lo que son los condicionales son los más importantes. Mrs. Saide, hello. Hello, teacher. Good Hello. night. Good night for you. Thank you very much for to be here. How are you? Fine, teacher. Very Okay, good. that's great. Thanks. Thanks to you. We're going to continue so with the second conditional, remember, and then to this, we're going to see the use of ain't. Vamos a ver algo que yo creo que les he dicho a ustedes. A mí me interesa que ustedes tengan un inglés formal y un inglés informal. ¿Por qué digo esto y por qué lo nombro de esa manera? Porque cuando ustedes van a viajar, principalmente si va a ser a Estados Unidos el día de mañana y van a estar allí, tienen que tener en cuenta que el inglés que se habla en Estados Unidos es un inglés informal, muy diferente al inglés de Inglaterra, de London, pues porque básicamente ellos tienen unas reglas gramaticales un poco más formales, el sonido es un poco más, obviamente más distinto, pero lo que les voy a enseñar hoy de este inglés es única y exclusivamente americano y se pronuncia mucho en expresiones americanas y para ustedes va a ser muy importante. Puede que primero les aclare un tema que habíamos visto, les resuma la estructura y, no, que no va a ser. Y bueno, les permita hacer un sonido diferente para decir una frase típica que nosotros tenemos dentro de nuestra metodología. Y lo tercero, les voy a dar el primer formato oficial de trabajo de categorización para iniciar a realizar categorización a partir de un libro en inglés que vamos a revisar que se llama The Breadwinner, no sé si alcanza a ver ahí, sí, The Breadwinner de Deborah Ellis. Va a ser su primer texto en inglés que vamos a poder estudiar con calma. Yo quería el curso de milagros, yo lo tengo es en español, entonces pues cuando encontré este que lo tenía en inglés, entonces dije, bueno, vamos a ver si lo encuentro por internet y afortunadamente lo encontré, entonces les voy a enviar dos formatos al WhatsApp. El primero es el formato de trabajo y el segundo, el libro de trabajo. Que ustedes avancen o no puedan avanzar o que avancen de pronto por cuadros, por cuartillas, ahí sí como quien dice, es el tiempo de ustedes, es la disposición, es la voluntad que ustedes tengan para llegar y decir, quiero tomarme en serio esta tarea, por mí no hay problema. ¿Cuál es la cuestión? Si van a trabajarlo en el mismo Word, pues supongo que es la manera en que lo van a hacer. Si lo van a trabajar el mismo, retroalimentación que hagan o trabajo que adelanten allí, me lo envían directamente a mi WhatsApp el formato de Word. Es decir, por favor, lo marcan con su nombre, lo que están haciendo, o mejor, o la página que quedaron. Bueno, ya miraremos el sistema, ya coordinamos con ustedes el sistema, pero lo importante ya en este nivel es que ustedes ya se van a enfrentar al primer texto oficial, por así decirlo, para la categorización, para darse cuenta pues, que definitivamente el inglés es algo muy sencillo, muy simple, siempre y cuando se tenga la metodología o el cambio de sentido correcto. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con esto de acá. Dice de la siguiente manera.
Permítame un momento que está entrando otra persona. Bueno, no, no pudo. Esperemos a ver. Mrs. Vivian. Hello, Mr. Gino. Hello, Mrs. Vivian. Thank you very much for to be here. How are you? How are you? I'm so sorry for this. Why can you repeat me? The connection is not clear. ¿Me repites? No te alcancé a escuchar, no, por la conexión. Ay, sorry, es que mi micrófono está malo. Que lo siento mucho por llegar tarde. Okay, don't worry. Just try something for to write, okay? Vamos a escribir hoy un poquito varias cosas y anotar sobre todo unas tareas que vamos a dejar hoy pendientes y que nos permite a nosotros, así como quien dice, finalmente todo este conocimiento que hemos recibido hasta el momento, ponerlo en marcha. Pues porque obviamente ustedes ya lo han puesto en marcha, lo han reestructurado, han revisado, pero pues con el de hoy quiero que lo tengamos en cuenta. Entonces les decía, lo primero que vamos a hacer es la revisión del second conditional. We're going to review this second conditional, but remember that we use this. Wait a moment. We use this. So we have a line of time. Remember, this is, oh my God, I'm sorry, in black color. Line of time, okay? We have a line of matter. And this is, we're going to call this the second condition. Remember that we have just 4 conditionals: 0, first, second, and third condition. Okay, so this is the third conditional. And we use the color that we use in this 4 is blue and red. Okay, remember, in 0 conditional we use just yellow. En 0 conditional, el condicional 0, solo usamos el amarillo. In first conditional we use yellow and red. Usábamos en el condicional número 1 o el primer condicional, usábamos el color, si no estoy mal, el amarillo y el rojo, como lo habíamos nombrado. And then in second conditional we use blue and red. En el segundo condicional usamos el color azul y el color rojo, es decir, el pasado y el futuro. So, we're going to use, remember, this example. So, for example, I'm going to use this. Bueno, algo primero que también he dejado claro en los anteriores condicionales y es primero entenderlo en español. ¿Qué significa cuando yo llego y digo ahora un segundo condicional? Significa básicamente hablar de algo que es imposible o que es imaginario. Con esas dos palabras, de lo que pueda ser imposible o de lo que pueda ser imaginario, es la manera que nosotros lo vamos a resumir. Ahora, muchos de estos condicionales, del uso de este condicional específicamente, se pueden usar incluso también en lugar de decir la palabra if. Recuerden que nosotros teníamos, perdón, que aquí está. Si nosotros teníamos la palabra if, pues básicamente, cuando tengamos ya una palabra distinta, podemos decir when, as soon as, ya las vamos a mirar, in case. Hello, Luisa, ¿cómo vas? Hello, good. Very good, that's great, perfect. Thank you very much for to be here. And come back, Mr. 1, 2, 3, 4, 5. Gino, qué pena es que se fue internet. Los gatos desconectaron todo. Nos quedamos sin internet. Oh my God.
Sí, hombre. Listo, no hay problema, no hay problema. Que me perdí es que usted ha dicho unos formatos y que si no, bueno, hasta dime que si no veíamos eso, que eso era cuestión de nosotros, no sé qué pasó ahí. Sí, les estaba diciendo que vamos a trabajar un formato oficial ya de categorización con un libro que les voy a enviar en inglés. Ok, Ya les explico cómo hacer. listo, very Lo, good, very good. y lo primero, igual para Luisa, para Vivian, que acabaron de llegar, no, comentarles también que lo que vamos a hacer, la clase se va a dividir en 3 espacios, mirar el second conditional, luego vamos a usar como de manera breve el uso del ain't, que significa que es una negación por Versatility. inglés informal, y luego de ver vamos a ver el uso de un formato oficial para el trabajo de lo que nos compete acá, de lo que estamos realizando acá. So, second conditional, remember, we use blue and red. So, we're going to put 2 squares in this part. Yes, this number 1. Or we're going to use just one square, okay? For green color, I'm going to be clear with green color. So, remember, we use, the color is blue. Sorry, blue, okay, and red color. Past and future. El second conditional es una manera de decirse algo desde el pasado y pensarlo en el futuro. Hace poco, desde que empecé a entrar ya con estos temas, llamémoslos un poco más complejos, un poco más claros, usábamos el would y nosotros decíamos, no sé si fue en esta misma clase o en la de bachillerato, que veíamos la cuestión del would y el will be. Entonces, I will be a singer. Entonces, uno, si traduce el will, lo ve como una posibilidad de ser en el futuro, por lo tanto, es muy directo, o sea, su relación es muy directa al will be, o mejor dicho, al uso del will como tal. Pero estaba pensando por lo menos en el modal verb como cool. Entonces, cool, cold. Si yo digo, I could call you this morning. Entonces, si uno traduce ese would, uno sabe que se refiere al futuro. Es decir, yo les había dicho a ustedes, no sé si lo recuerdan, les dije puntualmente, tengan en cuenta que los modal verbs no tienen un color específico. Pero si no tuvieran un color específico sería difícil ubicarlos. Entonces estaba viendo cuál es el pasado de can. I can call you. Si yo digo el pasado del verbo poder. Y encontraba que el pasado de can era cool. Yo dije, pero si cool es un modal verb, ¿cómo va a ser posible? Pues la relación ahí ya empieza a ser más directa. Cuando yo uso el cool, yo lo puedo usar, claro, como una posibilidad, pero una posibilidad que está ya sembrada desde el pasado. En cambio, el would está más cercano a ser parte del futuro. Entonces, son esas pequeñas cosas que en el second conditional la vamos a tener muy en cuenta. Y por favor, para que diferencien, porque es la primera vez que vamos a entrar a usar el would en estas sesiones, así que les voy a pedir mucha atención allí. Entonces, decimos de la siguiente manera. So, you need to say, y lo voy a decir como una vez lo dije también, primero un ejemplo en español para que ustedes vean en inglés cómo ya lo empiezan a usar. Entonces yo llego y digo, siempre el uso del if, si, perdón, si yo gano la lotería, o si yo gano, si yo gano la lotería, yo viajaría por el mundo. Fíjense en esta oración que uno dice, si yo gano, lo está diciendo, parece que lo estuviera diciendo en el presente, pero realmente ahí es donde quiero que tengan muy en cuenta, cuando uno se alía con estos modal verbs, o mejor dicho, con esta manera de entender los tiempos, ahí empieza un poco los terrenos de los tiempos a moverse y por eso tenemos que saber en qué nos estamos moviendo.
Cuando yo llego y digo, si yo gano la lotería, lo tengo que decir desde un pasado para yo llegar y decir, acá de hecho, perdón, porque esta es la segunda parte, yo de hecho ponía, era así, número 1 acá, si yo gano la lotería, número 2, pues obviamente en la parte de abajo. ¿Listo? Esta sería la traducción sencilla, simple del second conditional. Ahora sí veámoslo en inglés. Cuando yo llego y digo, if I say, for example, number 1, yes, if I won, look at this, miren la fórmula acá, pongo primero un verbo que esté en pasado, en este caso este verbo irregular de win, ganar, a lot of money, if I won a lot of money, comma, number 1, second part, you say, I would travel, okay, the world. And say, in the world, I will travel in the world, or by the world, bueno, como lo quieran decir, for all the world, I will travel. ¿Listo? Acá tienen que tener en cuenta algo, siempre, y de hecho iba a poner esto también, así como quien dice, como una fórmula para que ustedes lo puedan entender, es que siempre en esta ocasión yo puedo llegar y resumir esto de la siguiente manera. Si yo pongo una fórmula, podría decir de la siguiente manera. Fórmula, para poderla usar, yo puedo llegar y decir primero el if, que es el que estoy usando frecuentemente. Ya les doy otro con el que pueden reemplazar ese if. Past simple, porque acuérdense que habíamos dicho el uso del color azul. Luego, would más un infinitivo. ¿Listo? Un infinitivo significa que tengo que poner siempre en el color rojo el would. Acuérdense que este would me cambia como si aquí dijera realmente will. Como si en vez del would dijera will. ¿Listo? Y eso lo veíamos en la anterior. Nosotros, de hecho, en la anterior usábamos el will. Acá ya vamos a empezar a usar el would. Would you like to come with me? ¿Te gustaría venir conmigo? Would she live in other country? ¿Ella viviría en otro país? O sea, fíjense que es la manera concreta de que el would ya tienda a empezar a tener un sentido de tiempo particular, pero de un tiempo que posiblemente puede suceder, no un tiempo completo. I will paint, yo pintaré, no. I will paint, yo pintaré, pero probablemente yo haré una pintura, ¿sí? Quiero que vayan entendiendo esos límites de esos tiempos porque son los más claros. Entonces, if I won a lot of money, I will travel for all the world. We're going to see other phrase. For example, you can say the second part, if he didn't argue, I don't know, with everyone all the time. Pick up this. If he did not, or if he didn't argue with everyone all the time, sorry, but this is number 1. And now this is number 2. You can say, for example, he would have more less life. Okay, but you can say, for example, yo les decía algo bien importante y es que aquí vamos a usar solamente el verde, el color verde, es decir, afirmación. Pero fíjense que con este ejemplo, con este ejercicio, nos damos cuenta de que si nosotros quitáramos este did not, o mejor dicho, tienen que recordar que si quitan este did not porque necesitan exponer un color verde, pues como dirían este de argue,
o argue en pasado. ¿Cómo ustedes usarían el argue en pasado? ¿Sí? Si ustedes lo van a poner, si ustedes lo van a quitar, pues simplemente ponen como este es regular, argue. Si él argumenta, o más bien, si él pelea con todos todo el tiempo, él no podría. Es que fíjense la lógica del sentido también. Cuando nosotros estamos haciendo, vamos a traducir esto, tengo que tener en cuenta de que si quito este did not, porque miren la lógica de esto. Si él no discutiera, fíjense que está diciendo por eso, si él no discutiera con todo el mundo, o con todos, todo el tiempo, él tendría o podría tener una vida más tranquila. Fíjense que por eso el naranja arriba y el verde abajo. Pero si yo llego y quito esto, if he argued with everyone all the time, he would not. Él no tendría una vida relajada. Fíjense que lo mismo, si dejo arriba, según el mensaje, según la lógica que esté poniendo arriba, pues voy a estar poniendo una lógica totalmente distinta abajo. Voy a poner el último ejemplo acá, para ser más claro en este sentido. Si yo llego y pongo, no sé, si lo voy a decir de pronto a modo de pregunta o a modo de... No, de pregunta no, porque ya ahí entraríamos con el color morado. Entonces voy a poner, if she lived in other country, she would know, acuérdense que pongo acá el would siempre, y este que ponga al frente es el que se me va a convertir en un futuro. Ella podría, y según el verbo, o sabría, she will know other language, maybe English. Si ella vivió en otro país, fíjense en esta cuestión, if she lived in other country, si ella vivió en otro país, she will know other language. Ella podría estar reconociendo, ella podría estar sabiendo otras lenguas. Fíjense en la condición del pasado, vuelvo. Si yo estoy en el pasado, ¿cómo voy a usar en el futuro? ¿Cuál es la clave acá principal? Para que lo tengan en cuenta. Acá siempre pónganme en un verbo en pasado. Regular o irregular, siempre. Si lo van a negar, did not y en infinitivo. ¿Listo? Solamente eso quiero que lo tengan claro. Y acá siempre, normalmente, usen un would. Entonces, ¿cómo reconocen una estructura? Es porque arriba hay un regular o un irregular y abajo hay un would, o al lado, perdón, al lado. Es decir, recuerden que es una sola frase, ¿listo? Siempre el second conditional se reconoce, es por eso mismo, ¿listo? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Bueno, question, everything is very clear, todo está claro. Mr. Kevin, Mr. Oscar, Mrs. Lynn, Mrs. Vivian, Luisa, Mrs. Saide, ¿todo está claro? ¿Hasta el momento? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Clear, teacher. Clear, very clear. That's great. Perfect. All clear. Perfect. So. Ahora, fíjense en lo siguiente. Si yo llego y digo, ya les voy a poner a ustedes, por favor, hagan su frase en estos momentos. Mientras yo voy a explicar otra cosa, hagan su frase en estos momentos para ver qué relación me están haciendo. ¿Listo? Entonces, por favor, ya en unos minutos les preguntaré la frase para que lo tengan en cuenta. Antes de eso, voy a empequeñecer esto mientras ustedes están haciendo su frase. Voy a poner acá ahora lo segundo que les había dicho, el uso del aim. Me parece tan importante, de verdad, lo que les digo. Este les va a salvar a ustedes mucho la vida si lo usan. Y además porque también es chévere uno no solamente quedarse con las básicas, las maneras, llamémoslo, estandarizadas de hablar, sino las maneras propias de un contexto, los slangs. Los slangs siempre son
muy importantes, es decir, el uso cotidiano de la lengua, para que cuando ustedes lleguen allá y hagan uso de esto, van a decir como que, uy, estoy con una persona que ya ha estudiado, ya sabe, ya reconoce la diferencia entre una y la otra cosa. Entonces, uso del ain't. De casualidad, ¿alguno lo ha escuchado, lo había visto en algún lado o totalmente desconocido? No sé, Mr. Kevin, ¿había escuchado el ain't? No, la verdad no. ¿No? Mr. Oscar. No. No, teacher. Ok, Mrs. Liz, de casualidad. Sí, pero cuando lo vi pensé que no era una palabra. Entonces, Ok, bueno, pero más o menos hay unas bases. Mrs. Vivian, de casualidad. Yes, Mr. Gino. ¿Cómo lo habías visto? 100 times. ¿En qué? ¿Me? ¿En dónde lo habías? En canciones, Ok, ajá. en muchos lados, sí. Sí, pues que la gente cuando generalmente ya habla más fluido, pues usa esa palabra. Sí, es correcto. Mrs. Luisa, ¿lo habías escuchado, Luisa? No, no. Ok, Mrs. Saide, de pronto, Sorry, teacher. ¿habías escuchado el uso de la palabra ain't? Esa palabra, eso que escribí ya en el tablero. No, teacher, no. I don't listen. Okay, don't worry. So, it's an important word. Solo les puedo decir, it's very, very important to know how to use in context. Okay, how to use naturally without any expression of maybe that you don't know how to use. No, you need to be very natural with this. Tienen que sonar muy, y sonarían muy naturales. ¿Cuáles son los usos particularmente? Los usos están divididos en dos espacios para que lo tengan en cuenta. Primero, en el espacio del verbo to be. Entonces, cuando vayamos a pensar en el verbo to be, piensen en esta palabra. En esta palabra. Ain't. Ya les digo en qué espacio, básicamente. Ain't en el verbo to be. Y después vamos a usar en el verbo to have. ¿Listo? Ya les digo en qué colores específicamente. En el ain't, perdón, en el verbo to be, el primer cuadro, van a usar los colores. En el color amarillo con el color naranja. ¿Listo? No se les vaya a olvidar eso. Amarillo con naranja se usa el ain't del verbo to be. Voy a escribir acá para que no se nos vaya a olvidar. Verbo to be. Lo voy a escribir por acá. Esto es del verbo to be. Y acá, verbo to have. ¿Listo? Y acá en el verbo to have vamos a usar entonces los colores amarillo. ¿Listo? Amarillo con naranja. Si lo uso en con estos colores, es decir, que de qué modo se usa el ain't, en qué ocasiones se usa el ain't. ¿Alguien ya podría deducir esa situación? Si yo llego y digo el verbo to be lo uso en el amarillo naranja y en el verbo to have lo uso en el amarillo naranja también, es decir, que en qué situaciones lo uso. para negar en presente. Ok, para negar en presente, en el verbo to be y en el verbo to have. ¿Listo? Es básicamente esa situación. ¿Cómo la vamos a usar? La estructura es muy sencilla. Solamente nosotros en lugar de decir acá, les voy a poner la fórmula sujeto. En lugar de llegar y decir acá, sujeto, antes llegábamos en el verbo to be, decíamos así, el verbo to be, es decir, am, is, are, y luego llegábamos y decíamos más, poníamos el not, y luego poníamos el complemento.
No sé si lo recuerdan, que nosotros llegamos y decíamos, muy fácil, I am not in my home. You are not my friend. ¿Sí? Llegamos y decíamos algo así. ¿Cómo va a ser el cambio? Va a ser el cambio de la siguiente manera. Si quieren sonar con su inglés un poco más, lo que les digo, que se apropien más de esa lengua, pueden borrar esto, quitar are, o mejor dicho, todo el verbo to be, quitan todo esto y dicen ain't. ¿Listo? Y el complemento. Es decir, yo llego y digo, I ain't in my home. You ain't my friend. ¿Listo? Yo no estoy en mi casa, tú no eres mi amigo. For example, she ain't sitting in my living room. ¿Sí? She ain't sitting in my living room. Esta, en el caso de esta situación, de lo que les digo, del verbo to be. El otro, en el segundo caso, la fórmula, bastante sencilla, solamente acuerden que el amarillo naranja, es decir, que decimos sujeto, en el verbo to have nosotros decíamos antes, sujeto más have, más not, más complement. Si lo vamos a usar, porque podríamos poner otro. No, solamente hay complement como tal, complement. Entonces, yo llegaba y decía no sé qué. She has not brothers. They have not animals. ¿Sí? Del verbo tener, acuérdense que el to have también está como haber. Y ahora, ¿cómo vamos a decir? Lo mismo, llegamos y ponemos acá, quitamos este de acá, quitamos estos dos, ¿sí? Y ponemos ain't para todo mundo. Eso es lo interesante del ain't, que a mí el ain't no me dice, no, según el I, según el she, según el he, según el you, no, para todos vamos a usar absolutamente eso. ¿Listo? Claro, ese uso del ain't lo pueden ya poner en marcha y no, digamos que no me quiero detener tanto con esto porque es simplemente el cambio en el presente naranja del verbo to be y del verbo to have. No es nada más. Si lo vamos a resumir, y por supuesto, si ustedes ya tienen claro, si ustedes ya están teniendo bastante claro el uso de los mismos colores, no se van a complicar, ¿listo? Así que pasemos a las frases que ustedes hicieron, Una por favor. pregunta, y Gino, una pregunta. Porque Dime, pues, Eli. digamos que viendo la estructura, en las dos partes quedaría lo mismo, sujeto, ein, el ain't y en complemento. Entonces yo cómo sé, digamos, cómo distingo cuando, digamos, dice tener o haber, o sea, si queda lo mismo. O sea, no. Ok, primero el contexto. Si yo llego y te digo, no sé, estoy haciendo la frase she is not in the library. ¿Sí? Si yo llego y quiero cambiar esto a un ain't, no puede llegar y decir a ver, porque yo no diría, ella no tener en la librería. ¿Sí me entiendes? Esto te da lo que sigue acá, en la continuación de esa frase, es la que te da a ti la idea de cuál es. A ver, digo, tener o estar. ¿Sí? La continuación de eso. El contexto de la misma frase, porque claro, o sea, tienes toda la razón en decir, pero es que ahí se ve lo mismo, la misma fórmula, sujeto en complemento. Ah, pero entonces el en donde se ponga va a tener unas repercusiones diferentes, o bueno, diferentes en contracción, ¿no? Porque también podría, en uno lo podría poner o podría entenderlo más en un contexto informal y por lo tanto es como cuando uno llega y le dice a una persona, ¿para dónde va? ¿Para dónde? ¿O para dónde? Ah, ¿para dónde me lleva? Por eso las canciones
Muchas canciones tienen las contracciones, porque es una manera muy coloquial para llegar y decir no estoy, no tengo, no, no, yo no podría decirles un ejemplo en español de esa misma contracción porque no se me ocurre, pero pues trata de hacer ese juego. ¿Sí, Luisa? Sí, ya Gino, entendí. y digamos Es como lo más que el dice Luisa, complemento. Perdón, Luisa, ¿dijiste algo? Sí, era que entendí es más, o sea, hay que mirar es el complemento para poder saber, Eh, o sea, lo que se está diciendo. exactamente, exactamente. Mister Oscar, ¿cómo decía? no, que si de pronto no podía poner un ejemplo ahí como para tener una idea pues, de cómo sería un complemento con el hub, Ah, ok, o sea, un para nuevo, uno tenerla. listo, listo, sí, 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 entiendo. Por ejemplo, voy a, voy a poner, por ejemplo, a ver, uno que estaba mirando por acá que me había gustado, pero no, no lo veo. Entonces, si lo vamos a poner así, yo no tengo, I ain't, ay Dios. Por ejemplo, miren esto. If I say, I aim mm, to go with my sister, ¿sí? Yo no puedo decir, yo no estoy ir con mi hermana, no, yo no tengo que ir, yo no tengo, yo no debo, yo no tengo, perdón, no, no debe, no, el deber es otro verbo, yo no tengo, I aim to go with my sister, ¿sí? Cuando yo llego y lo digo, lo estoy diciendo de una manera como que de verdad me da fastidio, no quiero, no quiero, por eso el ain't es una manera de llegar y decir algo de manera breve. No, no quiero hacer esto, no soy, yo no estoy, yo no, y de hecho, recuerden la misma, no sé si recuerdan en el have, la contracción que era hasn't o haven't, se cancelan las dos, lo que les digo, es decir, no hay una regla específica para decir en, en esa especialmente de que no se pueden no tiene por qué hacer eso, ¿listo? Eh, ¿Algo con ese complemento un poco más claro o otro, Mr. Oscar? Igual lo vamos a ver en la marcha. Thank you, teacher. ¿Listo? All, all ¿Listo? clear. Ok, ok. Ahora sí, entonces entremos en materia. Bueno, antes de, por favor, yo les pedí una tarea. Yo quiero que me regalen a ver cómo están entendiendo eso. Entonces, perdón, yo borro esto. Pero antes de... Oh, no, no. Yo voy a borrar esto. Entonces, ahora sí, esto acá. Regálenme en sus frases rápidamente a ver cómo entendieron el zero second condition. Espérenme un momento, espérenme un momento. Just one moment, one moment. Ay, perfecto. Thank you, Mr. Oscar. Yo pensé que no se había tomado pantalla. No, ya. Luego lo retomamos. Entonces, Mr. Kevin, can you give me your example, please? The final, the final, the final. Okay, okay, don't worry. Mr. Oscar? Mine. Yes? My name The, is, my name is. Mr. Oscar? yes, yes, teacher. I've, if If I I, if I, practice if I practice it, yes, because it's in past English, tense. English every day, English every day, yes. in past, I will, I will know I will, more English. I I will will know, know I will learn, you say? uh,
know. I will know More English. I will know English. Very easy, yes. Very simple. But it's the idea of this second conditional. Si yo practico, ojo porque ese practico está hecho en el pasado. Si yo practico inglés cada día, probablemente yo, o yo aprenderé, o yo sabré, yo sabré inglés. Perfect, my friend. Sí, Thank you. o ahí era more English. I will No, ahí está bien. No, more English. note it. More. De más inglés. I will know more. Yes? Yes, teacher. Okay, perfect. Yes. Thank you, my friend. And now, Mrs. Liz, can you give me your example, please? Okay. If I went to the university, If I went, very good, that's perfect, this word. If I went to the university, yes. the second part, I will get a virus. Qué vale. Está trágico. I will get a virus. ¿Sí? Virus, yes. Virus. This, yes? Yes. Okay, perfect. It is a little tragic, but don't worry. It's enough for this. And it's thank you. Relation. Muy trágica, pero bueno. Si voy a la universidad, si voy o fui a la universidad, yo podría contagiarme del virus o atrapar el virus. Pero mira, ahí es lo que les digo, no sé si se dieron cuenta. Uno dice, si fui, si voy, si iré, si. Uno dice, ¿en qué tiempo lo digo? Pero claro, si fui a la universidad, yo fui a la universidad, probablemente yo obtenga. Ya, es una posibilidad, es un imaginario, claro, porque tú lo hiciste, pero no, ahí sí como que dice, no ha sucedido nada, así que probablemente yo tendría, o mejor dicho, yo tendría un virus y bueno, todas las repercusiones que llegan allí. Entonces, pero ahí es lo importante, acá está claro que, y lo dije desde el principio, tiene que ser pasado exclusivamente. ¿Listo? Es eso. Thank you, Mrs. Liz. This is a good example. Okay. Okay, thank you. Mrs. Vivian, can you give me your example, please? If you were, me hiciste recordar algo antes de, no lo vayas a olvidar ahí, Mrs. Vivian, please. Cuando yo llego y uso el were, normalmente creo que habíamos dado la regla que el were se usa you were, we were, habíamos dicho, they were, ¿sí? Con estos. Pero cuando se está usando con un second conditional, tienen que tener en cuenta que yo también puedo usar el were con I were, si lo uso en un conditional, acuérdense, si lo uso en un conditional. She were, he were, si es posible, en ese second condition. Listo, solamente eso. Continue. Go ahead. Okay, if you were a boy. If you were a boy, yes. You would, yes? You would, yes? Yes, be. You will be. So handsome. So handsome. Yes, that's great, perfect. Me hiciste acordar de una peli, y de una peli no, del libro que vamos a tener a revisar. Se llama The Breadwinner. Y la chica le toca convertirse en niño para poder sobrevivir. Es como, yo creo que es hasta un estereotipo, no sé si eso es lo mismo de Mulan, ¿no? ¿No estoy mal? Creo que es como parecido. Sí, pero, algo así. Okay, can you translate this, please? What is the meaning of this in Spanish?
Si tú fueras un chico, tú serías muy guapo. Ok, perfect. Yes. Recuerden que, ay Dios mío, recuerden que eh, por eso mismo, porque aunque, muy buena pregunta, no sé si alcanzaron a ver lo que dice Liz en el chat, de porque si es past simple, se usa el were, sabiendo que ese es el pasado del verbo to be. Pero cuando uno habla del past simple, y eso lo vi hace poco en textos y en la mayoría sí, de contenido de enseñanza del inglés, no se hace una diferencia del pasado del verbo to be con el pasado simple. Liz. ¿A qué me refiero? A que yo, o mejor dicho, todo profesor lo primero que les dice a ustedes es verbo to be. Por obvias razones es porque es el verbo clave, es el verbo matriz, es el verbo mater para, por así decirlo, sentar las raíces conmigo, siempre como conmigo empezaron inclusive con el verbo to be de manera sencilla, pero lo que pasa es que el simple tense finalmente abarca el pasado del verbo to be también. ¿Listo? Es por eso básicamente, pero si dijéramos una diferencia, la regla debería ser no, no puedes usar el pasado del, o más bien la regla debería decir en el condicional, se usa el pasado del simple tense y se usa el pasado del verbo to be. ¿Sí? No sé si fue claro con eso, Luis. Ok. Listo, perfecto. If you were a boy, you would be so handsome. Thank you very much. Perfect, Mrs. Vivian. And now, Mrs. Luisa. Listo. If Yes. Karen playing, Wait a moment. if Karen Karen fly, algo así. play, no sé cómo se dice, o sea, jugar. O sea, ¿qué? O sea, no es play, sino jugar. Play, Ah, sí, es que es el mismo micro. no sé, If Karen played pues, in the park, in the park, she will get, sí, no sé cómo, friends, she will get what? friends. She will get new friends. Yes? Sí. Okay, perfect. Yes, that's great. That's great. What is the meaning of this in Spanish, Mrs. Luisa? Si Karen jugara en el Jugara, uy, parque, no, ahí sí, ese sí no te lo puedo aceptar. Jugar allá en el futuro, ahí sí, no, porque está en pasado y si juega, no, si si juega, Karen juega ay, pasado. pasado, ay sí, si Karen jugó en el parque, Sí. ella pudo conseguir amigos, algo así. Ella podría, pues Eso. obtendría. Si vamos a hacer el would y el get, de hecho uniríamos y diríamos de una vez, ella obtendrá, si también es la misma traducción en español, new friends, nuevos amigos. Very good. Yes, it's perfect, Mrs. Lisa. Thank you very much. Mrs. Aiden, can you give me your example, please? Yes, teacher. If Thomas played gay during class, Thomas would lose his year in the school. Okay, wait a moment. If Thomas playing games during the class, yes. Thomas would lose his year in the school. Okay, Thomas would lose his year in the school. The school is perfect. Yes, let me see. If Thomas, but I'm going to give you a little change. Remember in this part, we say that we use simple. In this part, we use simple tense. I'm sorry, past tense. This is ing. This is during
if Thomas play it. I don't listen, teacher. Okay. Sorry. Can you listen to me in this moment? Yes? Hello, Mrs. Saide? Not. I don't listen. Oh my God. Teacher, I don't listen. Hello, hello, 1, 2, 3, yes. Now, ahora sí, ¿me escuchan? Yes. Yes. In this Okay. moment. Yes. I say, if you Yes. use, in this first part, if you use this ing, si usamos acá un ing, esto puede sonar ya confusa el second conditional, porque habíamos dicho que el verbo que se usa ahí es un verbo que debe estar en simple past o en el pasado del verbo to be, como nos hizo caer en cuenta también Liz. ¿Sí? Si yo lo uso en el playing, digamos que la traducción ahí vendría siendo, si tomas jugando juegos durante la clase. Jugó. Ah, Play it. play. No playing, sino. No, play it. Play it. ED, no ING, teacher. Ah, ok. It's very Yes. different. Ajá. Si tomas jugó. Past. Past, Yes. the verbo Past. play. Yes. Yes. In past. Yes. Sino que estaba pensando, por un momento duré si play era regular o irregular. No. No. Regular. If Thomas played games during the class, Thomas Yes. lost him. Will lose him year in the school. Yes. What is the meaning of this? All this phrase in Spanish. Si Tomás juega juegos durante la clase, Tomás podría perder su año en el colegio. Ok, en la primera parte, si Tomás jugó, Eso, jugó. Ajá, si Tomás jugó durante la clase, ahí es donde estamos. Clase. Por eso el cero condicional, recuerden, es el second conditional, recuerden, yo tengo una probabilidad mínima de que eso pueda ser real, pero es una posibilidad. Es un imaginario, pero puede estar sucediendo, ¿sí? Si estamos hablando en este caso con estos ejemplos. Thank you, Mrs. Aide. It's a perfect example. Thank you, teacher. Okay, Mr. Kevin. Ready? Ready, compañero, ready. Give me your example, please. Let me go, listo. Aquí estamos, mejor dicho, to the English. Ponle cuidado, dice, if he listened, If he listened, yes? Listened to his mom. I'm sorry, yes, if he listened, wait a moment, que tengo un mensaje por acá. Wait a moment. Oh, okay, don't worry, Mrs. Said. If he listened, his mom, yes? His mom, Yes. abajito. Okay. He would be sick. She would be sick. O sick. Sí, ok, pero yo haría un pequeño cambio. Acá. Y es ¿Cuál? porque, no sé por qué, a menos que tenga todo el sentido, pero no sé por qué puede esto llegar y decir, si él escuchó a su mamá, él podría enfermar. ¿Por qué razón se puede enfermar? Ahí pues sería si él hubiese escuchado a su mamá, él no entonces estaría no. enfermo. Entonces, si él no escuchó, if he did not listen, fíjense en eso. No, si él hubiese, o como Pero usted la está proponiendo. esto ya nos cambiaría la cuestión. Si él hubiese, yo if he could listen. Okay, yes, very good. Okay, Yes. if he could listen to his mom, he would be sick. Pero yo sigo diciendo, acá puedo tener, para darle más sentido, if he could not listen to his mom, he would be sick. Si él no hubiera escuchado, a su mamá, él se enfermaría.
O más bien sí, si él hubiese escuchado a su mamá, no, pero es que lo que digo, si él no hubiese escuchado a su mamá, él se enfermaría, si él hubiese escuchado a su mamá, él no se enfermaría. También. No, pues yo creo que también cuadraría, ¿no? O sea, si él Sí, hubiese, pero como no la escuchó, creo que se ahí es donde enfermó. estamos. Ajá. Creo que ahí es donde estamos que podría ser los dos, el uso de los dos. Pero bueno, no, yo pensé y estaba seguro que el tiempo iba a estar a nuestro favor en cuanto a poder explicar el nuevo formato, pero pues se los muestro por encima. Este es el formato que ya hasta la próxima clase pues les explicaré cómo va a ser el uso específico de esto, cómo es que ustedes mediante unas categorizaciones van a poder tener esto y además pues lo que les digo, también van a tener en su poder este libro. No se los envío ya porque pues el tiempo no dio y yo no quiero mandarles ahí algo que no pudieron ver. Este es el libro, tiene, bueno, vamos a ver cuánto alcanzamos a trabajar, que lo alcancemos a categorizar para revisarlo, pero pues ya será